Como hemos visto en los capítulos anteriores, podemos pensar que estamos con un problema de síndrome del edificio enfermo debido a la contaminación de agentes químicos o biológicos, pero la cosa no es tan sencilla. Además, existen otras posibilidades que pueden conformar un cuadro de síndrome. Estas posibilidades las podemos agrupar en tres grandes factores: arquitectónicos, ergonómicos y psicosociales. En el presente capítulo estudiaremos con detenimiento aquellos factores de diseño arquitectónico que influyen o pueden influir en la aparición de un cuadro de síndrome. Un nivel de iluminación bajo, un contraste insuficiente, los brillos excesivos y los deslumbramientos son causa de estrés visual generador de irritación de ojos y dolores de cabeza. El uso prolongado de pantallas de visualización de datos, es decir, de monitores de ordenador, requiere una iluminación bien diseñada. La falta de luz natural puede también estar en el origen de quejas inicialmente relacionadas con una pobre calidad del aire. Algunos estudiosos de la problemática del síndrome señalan la frecuencia de parpadeo de los fluorescentes como causa de algunas molestias, mientras que otros los presentan como focos generadores de contaminación fotoquímica. En cuanto a las condiciones de iluminación adecuadas, destacaremos cómo cada actividad requiere de un determinado nivel de iluminación nominal que debe existir como valor medio en la zona en la que se desarrolla la misma y que está en función de factores tales como el tamaño de los detalles a visualizar, la distancia entre el observador y el objeto observado, el factor de reflexión del objeto observado, el contraste entre los detalles del objeto y el fondo sobre el que destaca, el tiempo empleado en la observación y la rapidez de movimientos del ojo. Según la norma técnica DIN 5053, donde se relacionan actividades y niveles de iluminación, el nivel recomendado para trabajos de oficina está en el intervalo de 500 a 1000 lux. En cuanto a trabajos continuados con pantallas de visualización de datos, se recomienda de 150 a 300 lux en pantalla con caracteres claros y fondo oscuro y 500 lux en teclado y documentación. Un entorno ruidoso reduce la capacidad de concentración de las personas y puede producir situaciones en las que se manifiesten síntomas concretos tales como estrés, dolor de cabeza y fatiga. El ruido también puede, en casos de, por ejemplo, exceso de personal en un área determinada, generar situaciones de insatisfacción en el trabajo y sensación de disconfort. La naturaleza del ruido es también un factor importante. Está demostrado que los infrasonidos, los ruidos de baja frecuencia, los tonos puros y los ruidos discontinuos no periódicos causan irritabilidad y molestias. Por tanto, conviene mantener los niveles de presión sonora dentro de los límites recomendados como confortables. La norma ISO 1996.2 de 1987 hace referencia a esta problemática. Las vibraciones producidas en las cercanías de un edificio o debidas a las máquinas instaladas en el mismo también pueden afectar a sus ocupantes. Las vibraciones de baja frecuencia pueden incluso pasar desapercibidas y sus efectos ser confundidos con los descritos y atribuidos a la contaminación ambiental. Sobre el tema de las vibraciones, se recomienda el cumplimiento de las normas ISO 2631.1
y 2631.3 de 1985. Son varios los parámetros que intervienen cuando se estudia el ambiente térmico: temperatura seca del aire, humedad relativa, temperatura radiante media y velocidad del aire. Además, cada persona tiene unas necesidades propias en función del nivel de actividad que desarrolla, de las características de su indumentaria, de su edad y de su fisiología. Un adecuado balance entre ellas conducirá a situaciones en las que, si bien no todo el personal se encontrará térmicamente confortable, sí lo estará la mayoría de las personas expuestas a este ambiente térmico. Respecto de este tema, se han desarrollado varios estándares de referencia aplicables a espacios cerrados y que deben garantizar una situación de confort a la mayoría de la población. El más aceptado son el conjunto de normas de ambiente térmico recomendadas en la ISO/DIS 7730 de 1992. Este es un factor fundamental dentro del confort térmico, ya que un aumento de la humedad relativa reduce la facilidad de pérdida de calor por transpiración y evaporación, con lo cual el efecto es equivalente a un aumento de temperatura. Por otro lado, las humedades extremas pueden crear problemas de disconfort. Niveles inferiores al 30% pueden ocasionar sequedad en las membranas mucosas, mientras que niveles muy altos de humedad, mayores del 70%, pueden favorecer el crecimiento y desarrollo de hongos y otros contaminantes biológicos. El intervalo normalmente recomendado se encuentra entre el 40 y el 60%. Resumiremos el presente capítulo recordando cómo el diseño y la propia concepción de la obra arquitectónica son fundamentales en su relación edificio-individuos desde el punto de vista de las condiciones de salud de las personas que hacen uso y disfrute del mismo. Los principales elementos problemáticos se centran en la iluminación, nivel sonoro, vibraciones, ambiente térmico y humedad relativa.